Bueno, mientras esperamos que se sume Luciana Massi, en un ratito ya le vamos dando la bienvenida a todos los que se van sumando a este vivo, súper limpio, gracias por estar ahí. Nora Bazán, un saludo enorme. ¿Cómo la estás pasando, Nora? ¿Cómo se está viviendo la pandemia en la ciudad de Córdoba? Me gustaría que nos des alguna información al respecto. En un ratito ya se va a estar conectando Luciana Massi para hacer... Ay, estoy eligiendo... A ver... Me parece que este va. Sí, este me gusta. Bueno, vamos a dejar este filtro mientras vamos esperando que se sume Luciana. Te decía, Nora, ¿cómo estás viviendo la pandemia allí en la ciudad de Córdoba? ¿Cómo la están pasando? Bueno, ya se ha flexibilizado bastante, ¿no? Ahí la tenemos a Luciana Massi. Vamos a esperar también que nos envíe la invitación para sumarse justamente. A ver, vamos a dar la bienvenida. Bueno, hoy nos espera por delante una charla justamente sobre literatura, escritores y anécdotas que vamos a estar realizando con Luciana Massi. A ver, le damos la bienvenida. Lu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan todos? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Como habrás visto, con barbijo renovado, ¿no? Eso te iba a comentar. Has renovado el barbijo, me parece muy bien. Está personalizado. Este es más parecido a algún personaje de Mortal Kombat. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Está bueno Así renovar un es. poco los barbijos para que uno se vea distinto, ¿viste? Para renovar un poco la imagen. Mirá, ya que no podemos lucir ni remeras, ni pantalones, ni zapatillas, ni camperas, ni nada, como hacíamos en otras ocasiones cuando salíamos a la calle a echar facha, por lo menos que podamos lucir algún barbijo nuevo, como para ir renovando también la imagen, ¿no? Está bien, hay que echar facha con barbijo ahora, ¿qué le va a hacer? No queda otro. Totalmente, No queda otro. totalmente. Bueno, Lu, recién comentábamos, le estábamos comentando en el inicio de este vivo, a toda la gente que se va sumando, que hoy la iniciativa vino de tu parte, ¿no? Y que tiene que ver con literatura, escritores y también anécdotas que hacen a nuestras vidas personales, que nos han marcado, pero que van de la mano de la lectura. Exacto, sí, exacto. Sí, la iniciativa fue mía. Vos en principio, bueno, la semana pasada era como que no había forma de no hablar del 25 de mayo, por la fecha en la que estábamos, pero a mí me gusta renovar y hablar de otros intereses, no siempre de historia. Entonces, como que a lo largo de estos Instagram, estos vivos de Instagram, vamos a ir variando, digamos, la temática no siempre va a ser lo mismo. La semana pasada hablamos de historia, esta semana hablamos de literatura, la semana que viene vamos a hablar un poquito de historia y periodismo, entonces para ir rotando y poder hacer que bueno, la gente se entretenga un poco los sábados por la tarde. Ujú, totalmente. Bueno, en materia de literatura, escritores y anécdotas hay muchísimo porque, como vos bien me decías, me comentabas ayer por privado, vamos a hacer hincapié obviamente en lo que tiene que ver con Latinoamérica, pero a lo largo y a lo ancho del mundo se han generado a lo largo de la historia una millonada de éxitos en cuanto a la literatura. Exacto, exacto. De hecho, bueno, en primer lugar, que estoy esperando toda la semana para este vivo, digamos, era muy importante hacerlo. Eh, y por otro lado, entre ayer y hoy empecé dije, bueno, ¿de qué
puntualmente, porque la literatura abarca un sinfín de autores, un sinfín de obras, y digo, bueno, ¿qué vamos a incluir en esta charla, en esta hora de charla? Y se me hizo tan complicado definir y poner límites. Si fuese por mí, tendría toda mi biblioteca acá alrededor y hablaría de todo durante horas. La verdad que se me complicó muchísimo elegir algunos autores, algunas obras puntuales de cada uno. La verdad que hay autores que tienen una historia tan grande que sería imposible nombrarlas a todas, o sería en realidad, podríamos hacer un vivo por cada uno de los autores y explayándonos en cada uno de ellos, porque la verdad que es infinita, las obras y los autores son infinitos, así que me costó muchísimo definir básicamente algunos autores y te cuento, Fran, que para ello tuve que rememorar algunas cuestiones, buscar adentro mío qué cosas eran importantes, qué cosas no, qué cosas me marcaron, cuáles fueron las obras que más leí o que más me gustaron. Entonces, en base a eso, digamos, bueno, fui limitando los autores y las obras. Y como bien vos decías, vamos a hacer un poco de hincapié en Latinoamérica, los autores latinoamericanos, pero también vamos a dar una repasadita por algunas obras muy importantes del resto del mundo, ¿no? Que me parece que hay obras que no se pueden dejar de nombrar. Bien, bueno, si te parece, comenzamos por el principio. El primer libro que recordás haber leído, Luciana. Bueno, te cuento, si puede ser, porque digamos, contarte cuál fue mi primer libro que leí, me tengo que remontar a mi niñez, ¿no? A mi niñez y a todo lo que me llevó desde ese momento en adelante a ser una lectora asidua, como lo sé ahora. De chica, nosotros más o menos, qué sé yo, te hablaré 7, 8 años, recién mudados a una casa nueva, una casa con un montón de misterios, ¿viste? Cuando uno es chico y uno se muda a una casa nueva es, bueno, lleno de misterios y cosas por descubrir. Y bueno, en esa época teníamos básicamente lo esencial, ¿no? No había muebles de más en casa, por lo cual no había una biblioteca. Es decir, no había un mueble, como por ejemplo el que yo tengo ahí atrás, no sé si lo ves, que es la Ujú. biblioteca. No existía eso en mi casa, no había, pero sí había libros, ¿no? Y, y esos libros estaban en una caja, es como, era muy mágica esa caja, ¿no? Cuando éramos chicos, qué sé yo, las cosas más simples y más sencillas eran las más especiales. Y había una caja en Ujú. el placar de mi mamá. Ella tenía un placar muy grande en su pieza, de esos placares donde están las puertas del medio y se abre así, bueno. Ahí abajo de ello, arriba estaba colgada todas las perchas con la ropa, bueno, abajo de eso estaba esa caja, la caja mágica, estaba llena de libros. Y si bien mi mamá nunca nos prohibió tocar o descubrir cosas, pero por ejemplo el placar de ella, viste, era como de ella, viste, no había que meter Ujú. demasiada mano, entonces ir hasta la caja de los libros que estaba en el placar de mi mamá era toda una complicación, digamos, no era algo que uno podía ir en cualquier momento. Y eso era una cosa que a mí me encantaba. Yo iba, cuando ella lógicamente no estaba, abría su placar, aparte de verle, ella tenía colgados bueno, sus cosas, su ropa, qué sé yo, tenía colgados esas chalinas, esos pañuelos de seda que se usaban antes, de todos colores, bueno, a mí me Ujú. encantaban, y abajo de eso estaba la caja de los libros, y yo me metía ahí adentro y revolvía y miraba, y 7, 8 años, viste, 9 capaz, no tenía capaz tanta cultura de libro, digamos, que me podía gustar tanto de ahí, porque hasta leer leía más o menos, viste, tampoco era, bueno. Entonces, bueno, meterse ahí y hurgar en la caja de los libros era mágico, era mágico. Entonces no te podría decir que en mi casa me obligaron a leer, no, yo lo hacía porque me encantaba, digamos. Era, Ujú. era lo que más me gustaba hacer, ¿no? Más que ver tele, que salir a jugar. Si bien yo fui una niña siempre muy introvertida y muy
muy estudiosa, digamos, no era muy de andar chivateando afuera, pero bueno, a mí me gustaba eso. Y en esos libros estaba un libro que se llamaba De Príncipe a Mendigo. Era un libro Ah, viejo, vaya a saber de qué año, ¿no? Con esa, era amarillo, me acuerdo muy bien, era amarillo y tenía esos dibujos así, no te sé explicar bien porque eran esos dibujos medios garabateados que había en esa época en los libros viejos que uno... Y bueno, ese fue el primer libro que leí completo, digamos, ¿no? Porque bueno, antes uno lee, qué sé yo, alguna que otra cosita, algún cuento, algo de la escuela, pero libro que leí completo fue ese. Y la verdad que me encantó. Evidentemente, por eso me acuerdo hasta el día de hoy de ese libro. Así que creo que ese libro y esa caja mágica fueron los que a mí me marcaron a ser una lectora tan asidua como lo soy ahora y que elijo eso, o sea, elijo esa actividad, leer, antes que capaz que hacer otras cosas. Si bien uno de grande empieza a tener tantas actividades y tantas cosas que siempre eso termina quedando un poquito relegado, pero siempre trato de hacerme un tiempo, aunque sea a la noche, para leer alguna que otra página del libro de turno para no perder la costumbre, ¿no? Y el hábito y el vicio, creo. totalmente, totalmente. Igual coincido en esto de que cada vez cuesta más, ¿no? Darle su espacio al tema de la lectura, con esto de que cada vez uno necesita también más horas de trabajo y ya no alcanza solamente con un solo trabajo, sino que hay que tener dos o tres para poder llegar a fin de mes. Bueno, el mundo ha cambiado muchísimo en estos últimos años, ¿no? Y se complica bastante. Hacía un poco de memoria y también me remontaba, ¿no? A la época de primer grado, a los 6 7 años, cuando uno recién aprende a leer. Y me acuerdo que en mi caso, había una prima de mi papá que se había recibido hace poco de docente y estaba buscando trabajo, se estaba quedando en casa y había traído con ella una gran cantidad de libros, de cuentos, pero había uno, Lu, que era inmenso, pero era grande, era gordo, era imposible de terminar. Yo imagino que ahí debía tener cuentos, no sé, estaba desde la Cenicienta hasta Aladino, todos estaban ahí, digamos. Era un libro muy, pero muy grande. Yo me imagino que esa mujer debe haber hecho una inversión enorme en comprar ese libro, pero bueno, tenía cuentos como para toda la primaria, más o menos. Y recuerdo que por las tardes había veces que ella se iba, digamos, habrá salido a caminar, a hacer sus cosas, y yo me metía y me lo prestaba, obviamente. Me metía a su cuarto, lo sacaba y me sentaba en la ventana de una de mis casas donde viví, porque yo viví en varias casas, me sentaba en la ventana y me ponía a leer, y me comía cuento tras cuento tras cuento. Cuando terminé de leer todo eso, ya el amor por la lectura ya era algo que no se podía modificar, ¿no? Ya había abandonado un poco la chivateada de andar por los árboles, de jugar el fútbol con mis hermanos. Bueno, después uno lo siguió haciendo, ¿no? Pero digo, ya después como que uno también tiene la necesidad de darle tiempo a eso, ¿no? Porque uno cuando se sienta a leer, pasa algo muy mágico, y es que si te logras compenetrar con la historia, vos empezás a vivir a través de los personajes, ¿no? Y esa magia, yo no sé si lo logran muchas plataformas. Se me ocurre en este momento, no sé, sentarme a ver una película o una serie, pero quizás que el disfrute pasa por otro lado cuando uno ve una película o una serie. El libro es más vivencial, es como que uno siente todo lo que te van contando, ¿no? Porque es tan descriptiva esa forma que, bueno, a mí me quedó muy marcado, por ejemplo, después de que ya pasé mi etapa, digamos, de niño, eh, cuando iba a la secundaria y me hicieron leer Crónica de una muerte anunciada del gran Gabriel García Márquez, amor que compartimos los dos, ¿no? Le vamos a contar a la gente, tanto Luciana como yo tenemos un amor muy profundo por Gabriel García Márquez. Bueno,
el primer libro que yo leí de él fue este, ¿no? Justamente, El Crónica de una muerte anunciada, y me pasó algo que no me había pasado nunca con ningún libro. García Márquez tiene una cualidad muy particular, que es esto de enfocarse en la descripción, ¿no? Pero una descripción muy minuciosa, donde te hace vivenciar eso que te está contando. Y me acuerdo que en el momento en que apuñalan al personaje, ya está, alerta spoiler, digamos, o sea, ya lo dijimos, igual cuando empieza la historia ya se sabe que se va a morir, digamos, Sí. ¿no? O sea, Bueno, pero crónica de una muerte anunciada. con el título no hay forma de pifiarle, o sea, Totalmente, bueno, cuando lo apuñalan y cuenta justamente cómo la hoja del cuchillo entra, ¿no? En el estómago del personaje, y cuenta esta escena donde se le salen las tripas y las lleva las lleva, digamos, así, ¿no? Como si fuese un bebé, digamos, acunándolo. Eh, a esa parte la viví tan real, Luciana, pero tan real, y cómo habrá sido que me marcó de fuerte, que siempre pensé que la peor forma de morirse debe ser apuñalado, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con haber leído ese libro y con haber sentido la sensación que debe haber sentido ese personaje cuando lo apuñalan. sí, no, aparte el libro te da esa libertad de vos crear de acuerdo a esa descripción, ¿no? De acuerdo a la descripción, cada cual se hace un mundo distinto, ¿no? La descripción de una persona, la Ujú. descripción de un lugar, la descripción de un evento, de un hecho. Es como que uno se la forma en la cabeza de tal forma de que ya tenés, ya sos parte, ¿no? Uno como que se mete adentro, sos parte de eso, formas parte del lugar, de los personajes, y siempre, lógicamente, uno elige alguno de los personajes, siempre uno se va a identificar un poco más con uno que con otro. Esa libertad de creación, de imaginación, solamente te la da la lectura, no te la puede dar otra cosa. Y es muy loco cuando uno lee un libro y después vas a ver la película, ponele. Es muy loco porque la película te va a decepcionar seguro, porque nada de lo que vos vas a ver en la película va a ser lo que vos te imaginaste en tu cabeza, ¿no? Entonces, esa magia solamente te la dan los libros, ¿no? Eso de conocer nuevos mundos, de conocer nuevas historias, de remontarte a otros países, a otras situaciones geográficas, digamos, todo eso te lo da solamente, te lo da leer, te lo da los libros, ¿no? Y eso es mágico. Y como vos decís, a veces se va perdiendo, lo que se va perdiendo mucho, es cierto también, es el formato libro, ¿no? El papel, ¿no? El libro, tener el libro en la mano, eso se está perdiendo un poquito. Y bueno, se usan la tablet, la compu, usamos ya distintos formatos. Y eso, bueno, eso lo va dando el cambio, la tecnología, el avance tecnológico nos va llevando a eso. Y la inmediatez, ¿no? Porque a veces, no sé si te ha pasado, Fran, que estás en tu casa sentado o viendo algo o justo en la compu y te dicen, te recomiendan un libro o de algún lado sale el título de un libro. Y vos decís, este libro lo quiero leer, pero lo quiero leer ahora, Ujú. ¿sí? No quiero esperar a ir a comprarlo. Entonces, ¿qué haces? Agarras la compu, agarras la tablet, te lo descargas y lo empezás a leer en ese mismo instante. Entonces, si bien el tener el papel, el libro, el olor al libro es hermoso, la tecnología también nos da la posibilidad de la inmediatez, ¿no? De tener algo que Ujú. quiero leer, lo puedo leer ahora, ¿sí? No tengo que esperar a ir a comprarlo para poder leer lo que yo quiero ahora. Así que también hay que darle un voto de confianza a la tecnología, porque los que somos lectores, los que nos gustan los libros, siempre preferimos el libro en papel. Pero bueno, también darle un voto de confianza a las plataformas tecnológicas a la hora de buscar literatura, ¿no? ¿Qué te parece a vos, Fran? Ujú. Totalmente, totalmente. Estaba pensando justamente que los últimos libros que yo leí, Lu, los leí desde la computadora, digamos, ¿no? Y con todo el dolor del mundo lo digo, porque yo también soy de esos nostalgiosos que me gusta tener el formato papel en la mano, y el olor que tiene un libro nuevo, ¿no? Y todo ese mundo de sensaciones que genera el ir también a elegir un libro, ¿no? A buscar
un libro, ya sea a la biblioteca, ir a la feria del libro, que este año la vamos a extrañar, no creo que se pueda hacer, vamos a ver, digamos, cuáles son las disposiciones, pero digo, todo ese ritual que hay atrás de elegir un libro y comprar un libro, se va perdiendo también lentamente y tiene que ver también no solamente con los tiempos, con esto que vos decís de la inmediatez, sino también con el tema de los costos, Luciana, ¿no? La verdad que se han disparado por las nubes, sobre todo los libros que son más nuevos, también algunos clásicos, eh, y las prioridades van pasando a veces por otro lado, ¿no? Por llegar a fin de mes, por pagar la olla, por pagar los servicios, por pagar el alquiler. Entonces, como alternativa, yo la verdad que le doy mi voto de confianza, digamos, a la tecnología en este aspecto, que nos permite seguirnos formando, que nos permite seguir disfrutando también de una historia, ya sea leyéndola desde una computadora. Y se me ocurría recién que podemos ir dejando una serie de consejos, ¿no? A lo largo de este vivo, y el primer consejo, a ver si coincidís, Luciana, es: nunca veas primero la película adaptada del libro, sino lee el libro, porque la película te quita la posibilidad de imaginación, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Eso es lo que te hablaba recién de imaginar las cosas. Y si vos viste la película y después leíste el libro, chao, olvídate, porque vas a tener en la cabeza los personajes de la película, los escenarios de la película, digamos, nada va a ser igual. De igual manera, al revés, tampoco es recomendable, tampoco, porque tampoco te va a gustar la película, como te decía recién. Mm. A mí es raro la vez que me gustó una peli de un libro que leí, ¿no? Me parece, no sé, unas burdas imitaciones, porque no hay forma de poner en una película todo lo que hay en un libro, digamos, es casi imposible, así que muchas cosas se pierden también, así que sí, como primer consejo, creo que por lo menos no ver una película antes de leer un libro, creo que es el mejor consejo que le podemos dar a la gente. Totalmente. Bueno, y recién algo ya anticipábamos, ¿no? De nuestro amor, no solamente por García Márquez, sino también por Isabel Allende, que son, creo que nuestros dos escritores, ¿no? Formato hombre, formato mujer, digo, los dos escritores que por lo menos creo que más nos han marcado, y con una coincidencia también entre ellos, que los dos son latinoamericanos y además que los dos realizan escritura sobre lo que es el realismo mágico. Luciana, ¿te animás a decirnos en pocas palabras lo que es el realismo mágico, lo que significa esta manera de escribir que tiene Isabel Allende o Gabriel García Márquez? Ay, qué tarea complicada que me das. El realismo mágico es escribir escribir una historia ficticia, ¿sí? Algo alocada, ¿no? Digamos, una historia que no podría ser, dentro de un contexto real, ¿no? Eso es el realismo mágico, que también se puede ver en lo que son las novelas históricas, pero capaz que las historias no son tan locas, capaz que como en el realismo mágico, ¿no? Qué sé yo, que García Márquez te hable de la muerte de una persona y que no te diga que se murió, que te diga que estaba doblando una sábana y se confundió con esa sábana y empezó a volar y se fue volando como una sábana blanca por el cielo, digamos, en vez de decirte que se murió. Eso es el realismo mágico, ¿no? Decirte de forma poética eh, algo que puede ser tan duro como la muerte, ¿no? Siempre con algún contexto real. Por ejemplo, Isabel Allende, que su realismo mágico, el realismo mágico de Isabel Allende capaz que no es tan atenuado, o es un poquito más atenuado, perdón, que García Márquez. García Márquez es bien alocado capaz lo que puede proponer, ¿no? De ficción. Isabel Allende capaz que es un poquito más tímida a la hora de hacer realismo mágico, pero te lo contextualiza en un ambiente real, o sea, en algo que pasó de verdad en algún momento. Y es casi en todos los libros, ¿no? Que pasa eso, de Isabel Allende, que ella te crea una historia de amor o una historia de relaciones humanas en un contexto de algo que pasó de verdad, ¿no? Ya sea la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la dictadura de Chile, todo siempre, en todos sus libros,
hay algo de, hay historia real contada, ¿no? Y García Ujú, Márquez capaz que es más mágico que realista, ¿no? García Márquez sí, es muy alocado con las cosas que puede llegar a plantear, eh, que es eso lo que lo hace atractivo y llamativo, ¿no? A la hora de leerlo, complicado también, ¿no? Porque tenemos Cien años de soledad, que acá te lo busqué, tenemos acá Cien años de soledad, García Márquez, qué está hermoso. dura y todo, está lindo, esta versión. Bueno, Cien años de Qué soledad, hermoso libro. ¿viste? Es bueno, de Clarín, una colección que sacó Clarín de hace unos años. De Mirá igual qué manera, bien. no lo compré de Clarín, sino lo compré en una barata de libros, digamos, como la mayoría de mis Ujú, libros. Eh, muy bien. sí, en Cien años de soledad, digamos, es muy complicada la lectura, ¿no? De este libro, porque te habla de generaciones y generaciones de una familia que todos se llaman igual, ¿sí? Ujú, Es algo, digamos que a veces si uno no está realmente compenetrado en lo que está leyendo, te puede llegar a resultar demasiado complicada la familia buen día, ¿no? Porque se llaman todos igual. Entonces ahí, digamos, él te va dando, ¿no? Indicaciones de cuál es justamente el que está hablando, ya sea por la edad, ¿viste? O algo así, te va dando indicaciones de quién está hablando, pero tenés que estar muy atento. ¿Sí? No podés estar leyendo el ujú. libro y haciendo otra cosa al mismo tiempo porque no vas a poder entenderlo jamás, ¿no? Y así como es difícil leerlo, no me quiero imaginar lo que le costó a este hombre escribir esto, eh, porque no es fácil escribir sobre una historia tan larga y creo, ¿no? Creo que este libro es la versión reducida, creo que Cien años de soledad es más largo, creo, ¿sí? No te Ujú. quiero mentir, pero creo que Cien años de soledad es más largo. Debe haber sido una tarea titánica, ¿no? Escribir Cien años de soledad porque es un libro largo y con mucha trama. Este es el primer libro que yo leí de García Márquez, vaya libro para empezar a leer García Márquez, eh, que bueno, lo leí de Sí, adolescente, después lo volví a leer más grande, pero digamos, siempre encontrando nuevos condimentos. De hecho, yo si lo empezara a leer ahora de vuelta, encontraría cosas que antes no me di cuenta, ¿no? Como esa es otra cosa que tiene la literatura de mágica y de especial, que vos lo lees en diferentes etapas de tu vida y te va a representar y vas a ver cosas que antes no, ¿sí? O que después no vas a interpretar. De acuerdo al momento de la vida en que estés leyendo algo, te va a llevar a diferentes cosas, a notar más o menos cosas que anteriormente, ¿no? Y tiene García Márquez exacto. también recomiendo de García Márquez, que ese para vos también si querés comentarlo vos un poquito, es Vivir para contarla, que es su autobiografía. Totalmente. Bueno, antes de pasar a vivir para contarla, me quedo con esto, ¿no? Con este mensaje re importante que acabas de dar, Luciana, y que tiene que ver con que la literatura y los libros, la escritura en sí, se resignifica todo el tiempo, ¿no? Y de acuerdo al momento en que vos lo leas y también a lo que vos estés sintiendo y atravesando en esa etapa de tu vida, te va a marcar de una u otra manera y hay situaciones que te van a parecer más intensas, menos intensas, hay cosas que te van a gustar, que te van a disgustar. A mí, por ejemplo, de Cien años de soledad, eh, que debo reconocer, debe haber sido uno de los libros que más rápido leí, no sé por qué, porque encima es un libro complicado, me han costado por ahí otros libros que no son tanto, pero digo, a este que lo leí muy, pero muy rápido, porque quería llegar al final, porque quería saber cómo terminaba ese entramado tremendo que había creado García Márquez, me gustó uno de los personajes que se llamaba, y lo acabo de googlear porque ya no me acordaba de las cualidades del personaje, ¿no? Esa es otra de las cuestiones mágicas de leer. Me acordaba que era un personaje que era asexual, que era belleza pura, y estoy hablando de Remedios, Remedios la Bella, no sé si te acordás, ¿no? Que Bueno, tiene un sí, final así. Remedio es la que muere y se va volando por el cielo, ¿no Y es se esa? va. Exacto, exactamente. Creo que es una situación muy rara porque yo recuerdo que estaba leyendo que en un momento
ella se estaba bañando, que estaba en la alberca, una cosa así, y de pronto se eleva al cielo y se va, digamos, y así lo explica García Márquez, en ningún momento dice muere, ni se convierte en ángel, ni nada por el estilo, No, no. simplemente dice que se eleva al cielo y se va. Sí, sí, sí. Era como un ángel, era como Bueno, alado, él lo describe eh, así, ¿no? Como un ser de otro mundo, ¿no? Porque así la describe él y así de esa misma forma hace que se vaya, digamos, que se muera, ¿no? Como un ser superior y alado. totalmente, totalmente. Bueno, y después respecto a Vivir para contarla, que es esto que vos mencionabas recién, que es su libro autobiográfico, bueno, ahí en ese aspecto, primero tengo que reconocer que no sabía de la existencia del libro, yo venía leyendo otras historias de él, eh, había leído El amor en los tiempos del cólera, que es mi libro favorito. Yo sé que ya vamos a llegar a la parte del libro favorito de cada uno, yo lo voy anticipando, es ese libro, a mí me marcó de una forma muy particular, después vamos a contar por qué, pero el vivir para contarla no sabía que existía y aquí la señorita que está del otro lado de este vivo, la señorita Luciana Massi, un día estábamos en la facultad y me dice, a vos que te gusta tanto García Márquez, tengo el libro sobre tu vida escrito por él mismo. ¿Qué hay más hermoso que leer una autobiografía con realismo mágico? Porque encima él, en una parte del libro, dice, o en realidad explica, que la vida no es como es, sino que es como vos la recordás, ¿no? Y en ese recordar vos podés meter un montón de condimentos. Un libro que es muy fuerte, un libro que cuenta sobre vivencias muy difíciles que le tocó atravesar, ¿no? A García Márquez, porque uno se piensa también, muchas veces cuando está leyendo un libro, dice, ay, esta persona nació con un ángel y seguro que toda la vida tuvo todas las posibilidades para poder hacerlo y perfeccionarse y tal o cual cosa. Y en realidad, la mayoría de los grandes escritores han sido bastante bohemios en este aspecto, ¿no? Como que siempre su alrededor ha intentado meterlos adentro de una estructura y de decirles, vos tenés que ser tal o cual cosa, y ellos han sido revolucionarios, se han revelado eso y han dicho, no, yo quiero ser escritor a sabiendas de que es una profesión en la cual te podés morir de hambre también, ¿no? Porque no todo el mundo es Gabriel García Márquez ni Isabel Allende, que la pega y de pronto se convierte en un Nobel de literatura. Pero este García Márquez que estábamos comentando es realmente un revolucionario, ¿no, Lu? Sí, 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 totalmente, totalmente. Y leer la biografía de él es entender, creo que leer la biografía de cualquier autor es entender, entender lo que escribe. Cuando vos lees la biografía, la autobiografía de García Márquez, entendés lo que escribió. Lo mismo me pasa con Isabel Allende. Leer su biografía, Ujú. porque Isabel Allende escribe mucho de su vida, demasiado. O sea, ella tiene un montón de libros donde ella escribe y explicita mucho sus propias vivencias, eso a mí me encanta. Y ella abusa y abusa, ¿no? De contar su experiencia, y ahí entendés un montón de cosas de las que ella escribió, ¿no? Ujú. Que cosas de la vida cotidiana que podrían pasar como de ser cualquier cosa común y corriente, ellos la transcriben en sus novelas mágicamente y se transforman en cosas espectaculares, ¿no? Pero como bien vos decís, no todo el mundo es Isabel Allende o García Márquez que le pega, ¿no? Ni Ujú. tampoco ellos fueron, como decías vos, unos angelados que desde el principio la pegaron, ¿no? Si vos lees a estos dos autores hablando de sus vidas pasadas, ellos la pasaron mal en muchas ocasiones, ¿no? No tener que comer, no tener en dónde vivir. García Márquez lo detalla muy bien, ¿no? Vivir situaciones en las que no tenía a dónde ir a vivir, no tenía que comer, no tenía nada, no tenía prácticamente posesiones. Y también me hace acordar mucho a un libro que leí hace muy poco de otro autor latinoamericano, pero poeta, es de Pablo Neruda, ¿no? A mí Ujú. la biografía de Pablo Neruda y la biografía de García Márquez me resultaron tan similares una a la otra. Si bien uno escribe novelas,
y el otro escribía novelas y el otro escribía poesía, digamos, las cosas que tuvieron que pasar fueron similares en muchas cuestiones, esto de no tener a dónde vivir, esto de no tener, no saber si a la noche vas a tener dónde dormir, si mañana vas a tener para comer, digamos, vivían de esa manera, ¿no? Y Pablo Neruda fue un tipo que también le pasó mal en muchas circunstancias, porque era un tipo que, digamos, marcaba controversia, ¿sí? Él era comunista. Al ser comunista, digamos, no, y él no era un comunista que se queda en su casa callado la boca, era un comunista que vociferaba su discurso en todos lados y no siempre estaba bien visto. De hecho, Pablo Neruda tuvo que huir de Chile, no te hablo de la dictadura militar, sino muchísimo antes, donde había gobiernos democráticos, él tuvo que vivir escondido durante muchos meses, porque lo querían matar, y después tuvo que huir, huyó por la cordillera de los Andes, pasó a Argentina, llegó a Buenos Aires y de Buenos Aires se fue a Europa. Y en Europa vivió, digamos, muy perseguido porque desde Chile se les había indicado a todos los países que no lo recibieran, pero en todos esos países europeos no le podían hacer nada a él porque él no había cometido ningún delito. Entonces era como decir, está bien, vos me decís que es esto y esto allá en tu país, pero acá no es nada, digamos, acá es solamente un poeta, y que era un poeta reconocido a nivel mundial, todo el mundo lo quería, entonces no se le podía hacer nada. Entonces, digamos, no es que Pablo Neruda se encontraba escribiendo en su casa, cómodo de la vida y ganando dinero, ¿no? Porque no fue así, no fue así ni su historia ni la de muchos escritores latinoamericanos, como Isabel Allende, que también durante la dictadura militar, ella también tuvo, bueno, ella tuvo que exiliarse y no volvió nunca más a vivir a Chile, ¿no? Ella se exilió en Venezuela, después de Venezuela a Estados Unidos, donde vive actualmente, y no volvió nunca más a vivir a Chile, que es su país natal, y eso a veces es muy triste, ¿no? Y eso a los autores latinoamericanos les ha pasado mucho, ¿no? Porque la mayoría de los países latinoamericanos tuvieron dictaduras militares, la mayoría de los escritores no están bien vistos porque hablan, porque cuentan, porque despiertan, ¿no? A la gente a través de su escritura, cuentan las cosas que pasaron. Entonces, eso a veces es un poco triste en cuanto a los escritores latinoamericanos que no la han pasado muy bien en muchas situaciones. Ujú, totalmente, totalmente. Pensaba recién cuando estabas contando un poco sobre las vidas duras, ¿no? de estos escritores, que hay una situación que pone en evidencia allí en el libro este Vivir para contarla, Gabriel García Márquez, donde uno la lee y es imposible que no se le haga un nudo en la garganta, ¿no? Y cuenta que en una parte él estaba con su familia y lo único que había para comer era sopa, ¿no? Y que su madre hervía los huesos una y otra vez para poder hacer sopa, era lo único que había para comer. No era que le ponían ni arroz, ni fideo, ni carne, ni verduras, era lo único que había para comer, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a conocer también ese trasfondo y esa trastienda, empieza a entender que los escritores son personas como nosotros, que obviamente han nacido con este espíritu revolucionario de escribir y que tienen la capacidad de transmitir esa magia que llevan adentro, ¿no? Pero que no es que son extraterrestres que han venido de otro lado y que de pronto llegaron y se hicieron famosos y se hicieron reconocidos y se conservan no en ese pedestal, sino que han vivido cada una de las cosas que nos toca atravesar. Obviamente no todos, ¿no? No vamos a meter a todos los escritores en la misma bolsa, pero digo, estos escritores que generan justamente estos amores así tan fuertes en personas comunes y corrientes como nosotros, por lo general han sido los que más han sufrido. Sí, 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 la verdad que es triste, pero es la vida del que escribe, ¿no? No solamente
¿no? Bueno, yo me refería a una cuestión muy particular de Latinoamérica, pero hay otros artistas, perdón, otros escritores que han pasado por otras situaciones, ¿no? Qué sé yo, no sé, por nombrarte, Edgar Allan Poe, ¿no? Un Ujú. escritor muy oscuro. No sé si vos has tenido la posibilidad, Fran, de leer alguno de sus cuentos. Eh, Sí, sí, Son El muy gato negro, oscuros, por ejemplo. por ejemplo, son muy oscuros, una trama muy intrincada, ¿viste? Que a veces hasta ni siquiera tienen final, ¿viste? Bueno, Edgar Allan Poe murió muy joven, murió siendo un pordiosero y porque era alcohólico, ¿no? Entonces, Ujú, toda esa oscuridad que que él plasmaba en sus libros era la oscuridad dentro de él, ¿no? Yo cuando leí la vida que él había tenido, en una infancia muy pobre también, con situaciones muy particulares, muy feas, bueno, toda esa oscuridad que él tenía adentro las plasmaba en en sus libros, ¿no? Y así como él, podría enumerarte un montón de autores que le han pasado mal y que eso generalmente se ve plasmado en lo que escriben, ¿no? Siempre se ve tanto lo bueno ujú. como lo malo, las buenas anécdotas como las no tan buenas, las infancias tristes, todo eso se ve siempre muy, muy plasmado en las obras, ¿no? En sus propias obras. Creo que es imposible no llevar no llevar el papel lo que uno es, ¿no? Más allá de que lo que escriba sea Ujú. ficción, ¿no? Hay muchos autores que solamente escriben ficción, ¿no? No es realismo mágico, ni novelas históricas, ni nada, es solamente ficción. Pero creo que es inevitable llevar parte de lo que uno es a esa ficción que está escribiendo, ¿no? Ujú, totalmente. Bueno, en esto se me viene a la cabeza, por ejemplo, este libro de Isabel Allende, que fue un regalo de tu parte, de Amor y de Sombra, ¿no? Que es de una reportera gráfica con un fotógrafo en el contexto de lo que es la dictadura chilena. Tremendo. Ay, lo tenés ahí. Me muero. Infaltable ese libro, ¿no? Obvio. Este libro lo debo haber leído dos o tres veces. Eh, Bien. la verdad que entre ese y este otro, que es el primer libro de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, estos Ay, dos, sí. estos dos forman parte de mis libros favoritos, digamos. Si bien, Ujú, como también te decía ayer, yo por privado, era para mí muy difícil decirte un libro favorito porque tengo muchos libros favoritos. Eh, Estos dos libros son para mí libros que me han marcado un montón, libros que me ha despertado también parte de estos libros me ha despertado el amor por la literatura, por el realismo mágico, por las historias, por la historia de Latinoamérica, ¿no? Porque ella en estos libros habla mucho, bueno, de, como vos te decías bien recién, de la dictadura chilena. Y como la mayoría ujú, en nuestro propio país también pasó por muchas dictaduras, entonces, esos libros de ella, donde hablaba de cosas muy mágicas y cosas muy alocadas, como, no sé, eh, no quiero ser tétrica, pero en una parte ella habla, en la Casa de los Espíritus, habla de que la cabeza de su madre en un accidente de tránsito voló por los aires y no encontraban, digamos, no encontraban la cabeza de la mujer y la encontraron tiempo después porque una de las familias, digamos, las protagonistas del libro era vidente y sabía dónde estaba la cabeza, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas así mezclado con todo lo que fue, con toda la carga histórica de lo que fue la dictadura militar chilena, que fue una de las más violentas y las más largas de Latinoamérica, me llevaron a esa curiosidad por saber qué había pasado, ¿no? En el resto de Latinoamérica, si había pasado lo mismo, porque en nuestro país había pasado eso, entonces buscar, informarse, seguir leyendo sobre el tema, y bueno, La Casa de los Espíritus me llevó también a leer De Amor y de Sombra, que como bien vos decías, eh, te lo marca bien y hay partes que también son muy duras, ¿no? De narrar y ella te las narra de una manera, como yo siempre digo, tan fácil de leer, porque Isabel Allende es tan fácil de leer, es como si se leyera solo, digamos, es como, eso es lo que a mí me pasa con Isabel Allende y siempre lo hablo con mi mamá
ella me decía la otra vez que eso, porque yo digo, bueno, ¿cómo se logra eso, no? ¿Cómo se logra escribir tan fácil, tan fluido? Y ella me decía que capaz que no tenga que ver con el autor, sino con el lector, ¿no? Capaz que no para todo el mundo, Isabel Allende sea tan fácil de leer como me resulta a mí, por ejemplo, ¿no? Que la leo desde que soy Ujú. adolescente, no sé si en tu época ya seguía viendo eso, y si no sé hoy por hoy, cómo está la educación, pero en mi época, cuando yo iba al secundario, llegaba, no sé, cuarto año creo, y te hacían leer un libro, te hacían elegir un autor latinoamericano que vos tenías que leerlo y después tenías que hacer un trabajo práctico. Bueno, yo elegí, no me acuerdo Ujú. si de Amor y Sombra o La Casa de los Espíritus, no me acuerdo cuál elegí, pero ahí, digamos, es como que me fomentó muchísimo más el amor hacia esta autora, ¿no? Encontrar un montón de cosas que capaz que no había encontrado antes. Entonces, bueno, todo eso llevó a que yo quisiera seguir leyendo no solamente esta autora, sino otros autores latinoamericanos que representaran y que marcaran lo que es la historia latinoamericana. Ujú, totalmente. Bueno, en respecto a ese trabajo que vos decís, a mí me lo hicieron hacer en sexto año, si no me equivoco, o quinto, no estoy muy seguro, quinto o sexto año. Mi profesora de literatura, de lengua, en ese momento, me acuerdo que nos dio varias posibilidades, digamos, para elegir y hubo algunos estudiantes puntuales a los que no nos dio la posibilidad de elegir y yo estoy adentro de uno de ellos. Me acuerdo que me trajo muchos problemas, unos quilombos, porque yo le decía, usted es una dictadora que no me deja leer lo que yo quiero. Yo quería leer en ese momento La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que todavía no lo había leído, digamos, y recuerdo que me dijo, no, no vas a leer ese libro. Bueno, entonces voy a leer a García Márquez, digamos que ya lo había leído y que también me gustaba, pero iba a elegir un libro que todavía no hubiese leído. No, tampoco vas a leer a García Márquez. Vos vas a leer La Silla del Águila de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es un escritor mexicano. La verdad que la odié mucho, lo tengo que reconocer, la odié mucho a esa profesora, pero cuando terminé el libro, le agradecí que me haya hecho leer ese libro, porque era un libro que yo desconocía por completo, era muy difícil de conseguir, me acuerdo sobre todo acá en el interior, en las bibliotecas, en las librerías mucho menos, sobre la historia política de México. Era una historia política de cómo ascendía un presidente en México y pertenecía al género epistolar. Eran cartas, son cartas que se van enviando una infinidad de personajes y van armando una historia, Luciana. En algún momento, cuando te hagas un tiempo, no te vas a arrepentir de leer ese libro, además porque tiene que ver tanto con la cultura de México, porque viste que uno también aprende tanto de la cultura de los países a través de los escritores, ¿no? Desde Totalmente. una palabra puntual que utilizan en ese país hasta, no sé, una costumbre que tienen ellos, ¿no? La verdad que el mundo de los libros es realmente mágico. Sí, sí, totalmente. Y hay para hablar, mirá, muchísimo. Hablando de esto de la cultura de otros países y del nuestro propio o de nuestros territorios, ahora yo estoy leyendo un libro de Marcos Aguinis que se llama Mm, La Gesta del Marrano, ¿sí? Se llama La Gesta del Marrano. ujú. Marcos Aguinis es un escritor aquí cordobés, de Río Cuarto, sí, de Río Cuarto, justo estaba buscando eso porque no lo tenía bien claro. Es de Río Cuarto, ¿sí? Marcos Aguinis, en este libro La Gesta del Marrano, habla de la época de las colonias, ¿no? Y él habla que, bueno, es una familia judía que tiene que migrar de Europa por la Inquisición lo sigue, entonces migran a Europa, pero migran a América, forman una vida acá en América, pero a sus hijos los siguen siguiendo la Inquisición, digamos, entonces vos ahí leyendo una historia ficticia, ¿sí? O sea, porque la historia de los personajes es ficticia, el autor te va llevando a contarte cómo era la vida en ese momento, ¿sí?
cómo se manejaba la Inquisición, cómo vivían los judíos en ese momento, que siempre han sido perseguidos a lo largo de la historia, creo que siempre. Entonces te lleva a conocer tantas cosas, digamos, o sea, leyendo uno aprende de todo lo que vos te puedas imaginar, podés aprender leyendo. Así que sí, el mundo de los libros es mágico, es mágico. Ujú, totalmente. Lu, nos quedan los últimos minutitos. Increíblemente se ha pasado No casi pudimos una hablar hora desde que estábamos nada, hablando. no pudimos hablar nada de lo que teníamos planeado hablar. Se nos fue toda la hora en nada, en 3 minutos parecía. Bueno, Eh, de bueno, alguna manera vos lo habías vaticinado esto, ¿no? Habías dicho, hay mucho para hablar, seguramente va a ser una columna muy distendida. sí, sí, me he quedado con un montón de libros. Mira, mira, para que vos te des una idea, a ver si se ve. ¿Se ven A ahí? ver, Libros, libros. De este lado tengo más libros que tiranos los titulares. no pudimos ver. Bueno, a ver, te muestro. Papillón, excelente. Sí, Sí. es el auto es autobiográfico, un tipo que lo acusan de un crimen que no cometió a cadena perpetua, se pasa 11 12 años de su vida intentando escapar hasta que lo logra. Es increíble, una historia de vida increíble. El Principito, el Principito es magnífico. Oh, ¿Sí? Es lo más lindo que hay, porque uno sí, piensa que es un libro para niños. No, no es un libro para niños. Sí, lo pueden leer los niños, pero los adultos le sacan más jugo todavía. Mi planta de naranja lima y mi totalmente. mamá con esto se muere. Ay, No lo va a ver ahora en vivo porque no tiene Instagram, pero yo le voy a pasar el video de Vasconcelos, mi planta de naranja lima, un libro espectacular, uno de los favoritos de mi mamá, que estaba dentro de la caja mágica de su ropero. 1984, lloré, este Luciana. libro, sí, esto es increíble, es increíble. 1984 también estuvo muchísimos años dentro de la caja mágica, después en la biblioteca que mi mamá logró comprarse, y tuvo muchísimos años ahí sin que nadie le diera bolilla, hasta que un día agarré y dije, voy a leer este libro de Orwell, 1984, escrito en la década de los 40, imagínate, y ya vaticinaba lo que está pasando, ¿no? El avance de la tecnología sobre el humano. Este libro es increíble, no es muy largo, así que se lo recomiendo, es un libro espectacular. John Katzenbach, si les gusta el Ujú. misterio, todo ese tipo de cosas, también marcó una gran parte de mi vida. Este no quiero dejar de nombrarlo, El pájaro canta hasta morir, también estaba dentro de la caja Ujú. mágica de mi vieja. Increíble la historia de amor entre un cura y una mujer, increíble, increíble la trama de esta y Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas, yo creo que el otro lo regalé a este, no sé si lo has leído, Fran, Sí. pero es una historia de amor tan oscura, tan intrincada, que es fascinante. Bueno, estos libritos, para hablar un poquito sobre algo que no fuera Latinoamérica, ¿no? Que ya que nos pasamos la hora hablando de los latinoamericanos, como para un paneo así rápido, y así rápido podría capaz que describirte toda mi biblioteca. Así que, bueno, creo que Bueno, podemos hacer una segunda parte, ojo, ¿eh? Podemos hacer eso. un vivo de literatura 2. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Manteneros a mano. La semana que viene vamos a hacer esto de comunicación y un poco de Sí, historia, y lo que sí, vos la comunicación anticipaste a lo al largo principio de este de, vivo. sí, la comunicación a lo largo de la formación de los estados latinoamericanos. Bien, perfecto, perfecto. Vamos a hablar sobre ello. Mantenete a mano esos libros porque vamos a hacer una segunda edición de este Literaturas, Escritores y Anécdotas. Hay algunos que los leí, hay otros que no, la verdad. Sobre los que no leí me vas a tener que contar un poco más vos, pero por ejemplo, 1984 me parece fascinante. El Fascinante. libro Mi planta de naranja lima me parece extraordinario en cuanto a sentimientos, a lo que te genera, se te hace un nudo en el estómago y se te caen las lágrimas de lo fuerte que es. Y hay otro que mostraste, que no me acuerdo en este momento cuál era, que también leí. Eh, ¿Cuál puede ser? El Principito, el Papillón. Bueno,
El del Principito lo leí, el del Principito lo leí. Canta hasta morir. Reconozco igual, mira, Perdón, Cumbres Borrascosas me lo regalaste vos. sí. Está en la lista de pendientes porque sinceramente lo tengo que agarrar con tiempo porque esto que vos dijiste de que es un libro intrincado, doy fe que es intrincado. Y es Cuesta, ¿no? Hay oscuro. que remarla. Sí, sí, es muy oscuro. A mí me encantan las historias oscuras, como verás, me encantan las novelas que son medias oscuras, así, medias, me encantan. Y ese es el típico ejemplo. Totalmente. Bueno, Luciana, hacemos el cierre comentando cuál fue el último libro que leímos y una recomendación también para que le quede a nuestra audiencia. El último libro que leí fue El amante japonés de Isabel Allende. Una historia muy linda, y habla mucho sobre un tema que yo la verdad que uno nunca termina de aprender. Habla de un tema muy importante de los japoneses que vivían en Estados Unidos cuando fue el ataque de Pearl Harbor. ¿Sí? Cómo fueron tratados los Ajá. japoneses que vivían en Estados Unidos en ese momento, que es algo que en ningún lado se cuenta, ¿sí? En ningún lado se habla de eso, y está bueno que la gente sepa e investigue un poquito más, porque a veces los yanquis son mucho de ponerse como héroes y buenos de la película, y los malos siempre son los demás. Así que creo que como ejemplo es ese ejemplo o esa recomendación, ¿no? De no creerse todo lo que se dice, todo lo que dicen los norteamericanos, porque no siempre es así como se cuenta la historia. Así que ese Mm, libro está muy bueno, muy recomendable, creo, para leer. ¿Vos qué leíste bien, último? bien, bien. Bueno, el último, en realidad, acabo de leer hace muy poco uno y estoy casi terminando otro. El que terminé ya se llama 12 cuentos peregrinos, que es de Ajá, Gabriel García Márquez, que sí. todavía no lo había leído, lo tenía pendiente, y estoy leyendo también de García Márquez la increíble y triste historia de la Cándida Herendira y de su abuela desalmada, que lo llevo ya por 3/4 y la verdad que me encantó ese libro. ¿Por qué no lo Ujú. había leído antes? Sí, Es sí, sí. duro. Ujú. Sí, 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 terrible ese libro, terrible. Bueno, Fran, antes de que se termine esto, sí, sí, porque como te dije, no lo está viendo porque no tiene Instagram mi mamá, pero le quiero mandar un saludo Sí, a ella y darle las gracias a ella por inculcarme este buen vicio que tengo de la lectura, porque fue gracias a ella. Ella no me puso un libro en la mano, pero ella siempre estuvo ahí para que yo pudiera leer, y su caja mágica después, que estaba escondida en su placar, cuando ella se dio cuenta que yo lo leía, que a mí me encantaba ir ahí, ella la puso a mi disposición. Nunca me la negó, así que eso también quiero agradecerle, porque eso me llevó a ser la lectora que soy hoy. Así que un beso y gracias a ella. bueno, le mando también yo de mi parte un beso enorme a tu mami. Gracias por haberle permitido a Luciana entrar en este mundo. Luciana ha sido para mí, y esto lo digo como esto que se transmite, ¿no? De una persona a otra, al margen de que vos adoptaste esto de la caja mágica, después vos también a mí me transmitiste, Luciana, un montonazo de buenos títulos, algunos que tengo, otros que leí en su momento y los devolví. Así es que, bueno, gracias, ¿no? Este mundo que tiene que ver con la literatura también tiene esto de mágico, ¿no? Esto de poder unos con otros irnos recomendando cosas para cada vez ser más ricos. Nos quedan Ujú. 26 segundos, me avisa Instagram, Luciana. Un beso Dale, enorme y nos encontramos el próximo sábado, ¿te parece? A partir de la hora dale, 18. dale, como todos los sábados, exactamente. Un beso para todos. Chau, chau.